Mi nombre es Marco Juárez y explicaré el funcionamiento del mini proyecto 2, el cual consiste en la comunicación I2C. Para esto se utilizó un sensor MPU 6050, el cual es un acelerómetro giroscopio, pero únicamente se tomó en cuenta el acelerómetro. Para esto utilizamos la librería que se puede encontrar en esta página y con lo cual se realizaron las configuraciones debidas. Tenemos en el código principal tenemos las configuraciones normales y se utilizó la frecuencia de oscilación interna del PIC de 8 MHz. Luego incluimos nuestras librerías, la librería lugar. Esta nos servirá para comunicar el ESP con el PIC y poder enviar y recibir datos. Se configuró a 9600 baudios a una baja velocidad. Luego se configuran los otros registros para habilitar los pines TX y RX y se realizan las funciones para escribir y leer los datos que se den en la comunicación. Luego tenemos la librería del MPU que veremos después, ya que ahí en esa parte se encuentra el código principal para la comunicación I2C. Tenemos las definiciones de las variables y las funciones. Se configura una interrupción para poder leer el valor que venga del ESP y poder encender los LEDs de la alarma. Luego de eso, en el main tenemos que seteamos nuestros puertos. Mandamos a llamar la interrupción para que se pueda dar resta, configurando nuestros registros y luego tenemos el que mandamos a llamar la función para poder iniciar el lugar, como vimos en esta parte. Y mandamos a llamar nuestra función para poder iniciar el MPU 6050, que es el sensor. En esta parte se empieza a dar lo que es la comunicación. Iniciamos la comunicación, la cual está definida en la librería del I2C. En esta parte tenemos los registros necesarios para que se pueda dar la comunicación, tanto como la parte para poder escribir y leer los datos que se envían. También esta fue basada en la librería que se encuentra en Canvas, publicada por parte de Pablo. Luego de esto, en nuestra librería nuestra parte del sensor, tenemos que la comunicación I2C se inicia, luego se escribe en EA para poder configurar el sensor. Estas definiciones las tenemos en la librería del MPU, el cual fue extraída de la página mencionada anteriormente. Todo esto sirve para poder configurar el acelerómetro, el osciloscopio y el sensor de temperatura, que también incluye el sensor. Por lo que se setea al clock al que se va a usar el sensor y se configuran las diferentes, como hemos dicho, las diferentes propiedades del sensor, el acelerómetro, el giroscopio. Luego de esa parte, dentro del loop tendremos un LED que nos indicará que está dando la comunicación. Y luego mandaremos a llamar la función de read, la cual esta es donde se enviarán los datos, primero que nada se da la comunicación I2C, donde se leerán los datos que manda el sensor y se almacenarán en variables. Para este caso utilizamos que únicamente leeremos y mandaremos la variable AY, que es el movimiento en el eje Y del sensor. Esta parte es importante ya que tendremos
eh, el sensor muestra valores de menos 16.384 hasta 16.384, por lo que para poder ver que el sensor esté devolviendo datos, esté mandando datos, se realizó esta operación para que se dé un valor entre 0 y 255 y poder visualizarlos en el puerto B. Luego el puerto B será enviado por medio de comunicación UART hacia el ESP y este lo leerá. Luego de eso realizaremos un delay para que se pueda dar un tiempo entre la comunicación. A continuación explicaré el código de Arduino. En Arduino nos servirá para programar el ESP. En este nos basamos en el ejemplo que posee la librería de Adafruit, el cual es Adafruit.io Publish and Subscribe Example. En esta nos muestra que tenemos que incluir nuestra Este es el circuito físico. En esta parte tenemos el PIC, el sensor, el ESP, la fuente de alimentación. Como habíamos dicho en la parte explicativa del código en MPLAB, el valor que devuelva el sensor se imprimirá en el puerto B. Y en esta parte tenemos el LED titilante, que nos indica que se está dando la conversión dentro del loop. Estos dos cables son de la comunicación UART y estos de la comunicación con el sensor. Por lo que al mover el sensor dentro del eje Y, el valor cambiará y se mostrará en los LEDs. Ahí apaché la luz encendida, ahorita lo mostraré en la pantalla. Ahí se apagó. En esta parte tenemos que están llegando los valores desde el PIC, desde el sensor, los está mandando por medio de comunicación UART. Y ahí en el reflejo creo que se puede ver que estoy variando los valores y van cambiando. Pero como tenemos la limitación de que cada 3 segundos se envían los valores, por esto mismo aparecen de forma más lenta en esta parte. Aquí al encender los LEDs, encendemos este primero y se enciende aquí y se encendió. Apachamos el segundo LED y se enciende el segundo, y también los podemos apagar. Se apaga uno y se apaga el otro. Este sería el funcionamiento de la comunicación. Y 12. Gracias.